Tenemos una experta de lujo hoy para el tema específico de finanzas. Yo simplemente voy a hacerles una breve introducción del programa y comentarles cuáles han sido los resultados de la segunda convocatoria, resultado del cual en estos meses están lanzándose nuevos proyectos. Entonces, el programa Alimbes Verde es un programa con una larga historia que empezó en el año 94 e inició como un programa de cooperación de la Comisión Europea en el cual se fomentaban las relaciones internacionales entre América Latina, Cuba y la Unión Europea. El programa ha ido evolucionando, luego se interiorizó más en temas de desarrollo local, competitividad en América Latina y actualmente en su sexta fase que empezó en diciembre del 2021, está centrado en el gran tema de la agenda económica y política del mundo en este momento que tiene que ver con el desarrollo de la economía verde. Por eso el nuevo nombre Alinvest Verde. Desde SECUA lideramos el componente 1, que está orientado a gestionar fondos para financiar proyectos que surjan de asociaciones empresariales entre entidades de América Latina y la Unión Europea. Y SECUA es una organización de desarrollo alemana. Hay también otros dos componentes. El componente 2 está liderado por la FIAP, que es una organización española, e ILA, una organización italo-latinoamericana basada en Roma, y ellos se ocupan de temas de políticas públicas, asistencia técnica para el desarrollo de las políticas públicas en la región andina y en el Mercosur. Y a su vez existe un componente 3 que existe para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual y está liderado por la agencia de la Comisión Europea llamada EUIPO. Y tiene su oficina principal en Montevideo y trabajan en los países del Mercosur. Entonces, como comentaba recién, desde SECUA se lidera este proyecto, este programa, que está principalmente financiado por la Comisión Europea y también contamos con un financiamiento del BMZ, del Ministerio Alemán. CAINCO es uno de nuestros socios principales, junto con AGEXPOR, CACB, la Cámara de Comercio de Lima, Coparmex Jalisco y Ecochampo, y a su vez tenemos unas instituciones asociadas que también participan del desarrollo de algunas actividades con nosotros. ¿Cómo funciona el programa? Es un programa que tiene una duración de 60 meses, inició en diciembre del 2021 y terminará en noviembre del 2026. El componente 1 funciona a través de fondos de subvención para la ejecución de proyectos de economía verde en beneficio de las pymes latinoamericanas. Ha realizado dos convocatorias, una en 2022 que seleccionó 24 proyectos y una segunda convocatoria el año pasado en la cual se seleccionaron 42 proyectos. Entonces tenemos en total 66 proyectos en ejecución en 14 países de América Latina. Algunos de ellos están recién comenzando ahora, así que a lo largo de este año y el año próximo tendremos prácticamente todos los proyectos en ejecución y será una actividad muy interesante porque todos van a poder intercambiar buenas prácticas en beneficio de las pymes de la región. Estos son los resultados de la última convocatoria en la cual podemos observar, hemos sumado muchos países también de la Unión Europea. Estos son los 42 proyectos. No puedo mencionar la lista completa de los líderes o las instituciones porque son numerosas, pero aquí pueden ver de ambos lados del Atlántico cuáles son las organizaciones que están liderando estos proyectos. Sin embargo, la red total que conforma el programa es mucha más amplia. Lo pueden observar aquí. Tenemos 170 organizaciones, es decir, 7 instituciones que forman el consorcio líder del programa y 163 instituciones que son líderes de esas propuestas o socios. Es decir, que se ha conformado una red muy amplia de organizaciones empresariales que están trabajando en conjunto. Por supuesto, la mayoría en América Latina, pero es muy importante destacar el rol de las instituciones de la Unión Europea que también están participando en el programa. Los sectores son bastante diversos, pero podríamos agruparlos en 4 grandes áreas. Por una parte, el agro, en el cual los sectores más representativos son el café, el cacao, el apícola, ciertos alimentos. Como saben, la región es muy importante en la producción y exportación de alimentos a otros países, sobre todo a la Unión Europea. Frutas, el sector forestal, ganado
y también algunos sectores de la agroindustria. En el sector industrial encontramos, por ejemplo, las confecciones textiles, la construcción, químico y automotriz en lo que se refiere a autopartes. En multisectorial hay una serie de proyectos que tratan el crucial tema del plástico y del packaging ahora, muy relacionados también con todos los temas de reciclaje. Y luego hay específicamente uno que trata de temas de servicios, como por ejemplo la gestión de residuos de todo tipo, el aprovechamiento de materias primas y el turismo sostenible. Estos son los países en ejecución: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia. Colombia con 11 proyectos, el país que más éxito ha tenido en estas dos convocatorias. Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Todos estos proyectos trabajan en dos áreas temáticas principales. Una de ellas son las cadenas de valor sostenibles y libres de deforestación en la industria agroalimentaria. Como bien saben, hay un nuevo reglamento que va a entrar en vigencia el 1 de enero del 2025 y UDR sobre la libre deforestación, los productos que podremos exportar a la Unión Europea. Entonces, todos estos temas están centrados en este pilar de actividad del programa. Y el otro pilar es la transición a modelos empresariales con bajas emisiones de carbono, eficientes en el uso de recursos y más circulares. Entonces, el proyecto tiene una amplitud bastante grande entre todos los países en los que trabaja. Hay 17.000 pymes que ya han sido impactadas con las actividades que se están realizando en el marco del proyecto, 1.100 pymes que ya han podido demostrar que están implementando prácticas sostenibles en sus operaciones, unas 450 que han implementado algunas normas sostenibles o certificaciones en algunos casos, 171 instituciones, como comentaba hace un ratito, de ambos lados del océano que están participando en los proyectos, y se espera que más de 52.000 pymes adicionales sean impactados a lo largo de los años del proyecto hasta noviembre del 2026. Así que esto es todo por mi parte y sin más dilación paso la palabra nuevamente a Julio para que podamos escuchar la interesante presentación que tenemos el día de hoy. Muchas gracias, Irene. Sin duda, felices de tenerlos a ustedes. Como han visto, es una red institucional muy importante que hace un trabajo muy apropiado y muy específico en todo esto. Y por eso pensamos que el trabajo tiene que sostenerse con mecanismos de financiamiento apropiados. Y es así que hemos invitado a Lucía Casanovas, que es una especialista en los temas relacionados eh, con el impacto, no solo en la formación de ella, pero también en el trabajo que ha venido haciendo eh, en los últimos años, que tiene mucho vínculo con esto, porque el, las finanzas sostenibles o las inversiones climáticas tienen que tener una relación clara con lo que se logra, y vale decir el impacto con que se logra. Eh, no voy a entrar en demasiados detalles de su formación, pero el último tiempo también ha estado terminando de adquirir nuevos conocimientos en universidades como Oxford, Universidad de Impacto, o la Universidad de Duke, también en todos estos temas de impacto con SDGs, eh, además de una amplia experiencia en varias organizaciones y actualmente también trabajando con Sparkassen Stiftung, relevando algunos de los requerimientos y necesidades de pymes justamente en torno a este tipo de financiación. Eh, Así que esperamos que esta información les sea de utilidad, pero sobre todo que los inspire y los anime a seguir buscando más información sobre este tema. Y con esto, Lucía, adelante con tu presentación. Gracias, Julio, y muchas gracias, Irene y Malena, por el espacio también. Voy a compartir mi presentación y empiezo a hablar
inmediatamente. Si me pueden confirmar que la ven. Sí se ve. Adelante. Excelente. Bueno, muchas gracias de nuevo por el espacio y la oportunidad. Para mí es muy emocionante estar acá con otras 50 personas de varias instituciones de América Latina y Europa. Actualmente estoy trabajando en una consultoría, en una alianza estratégica entre el Grupo Panamerican, que es un holding de inversión boliviano que ha desarrollado varios vehículos de inversión, y actualmente nos hemos planteado el desafío de hacer un fondo de inversión de impacto justamente para América Latina y el Caribe, centrado en empresas de la cadena de agronegocios, producción primaria, transformación y comercialización. Y también estoy trabajando en el marco de este proyecto con la Sparkassen Stiftung de México, y la idea era un poco identificar en toda la región cómo están las finanzas sostenibles, qué oportunidad representan para las pymes y cuál es el rol que podemos jugar para hacer que una mayor cantidad de este tipo de empresas puedan articularse a este financiamiento. Un poco para entender la teoría, quería empezar con el financiamiento sostenible y cómo se conoce y se entiende ahorita en el mundo lo que es el espectro de capital. Aquí tenemos una gama de distintas opciones entre un enfoque más centrado en el retorno financiero y un enfoque más centrado en la sostenibilidad. Entonces tenemos los enfoques financiero responsable, sostenible, de impacto, y el tema de filantropía. Y creo que es muy importante reconocer cuáles son las diferencias, porque en general se van mezclando los conceptos y hay diferencias sustanciales. El primero es el financiamiento más tradicional, no hay un foco especial en factores sociales o ambientales, y sí, en algunos o en muchos casos la gobernanza es tomada en cuenta. En el financiamiento responsable se filtran los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, usualmente sobre la base de estrategias de exclusión. Esto tiene que ver mucho con todos los principios ASG o ESG en inglés, sobre la base de los cuales principalmente las instituciones de financiamiento definen cuáles son los riesgos sociales y ambientales que pueden afectar más directamente su operación, y sobre la base de ese análisis también definen listas de exclusión en sectores, territorios en los que no pueden trabajar, y con poblaciones o con condiciones de poblaciones específicas, y se mueven sobre la base de eso. En el medio tenemos el financiamiento sostenible, donde los factores de sostenibilidad son parte central del proceso de la decisión de inversión. Y creo que aquí uno de los puntos más importantes es que en la medida en la que nos vamos moviendo hacia la derecha, ya no consideramos solamente cómo el entorno afecta a nuestro negocio financiero, sino también cómo nuestro negocio financiero puede tener incidencia en el entorno. Es así que ya el financiamiento de impacto o inversión de impacto, las inversiones se eligen para lograr impactos medibles en factores sociales y ambientales. Eso implica que desde el momento en el que se hace la prospección, el due diligence, la estructuración del producto y el acompañamiento, no solamente se toma en cuenta los aspectos financieros, las dimensiones de financiamiento, sino también cuál es la incidencia que podemos llegar a tener en el entorno social y ambiental. Y finalmente está la filantropía, que es conocemos mucho en América Latina, vinculado a cooperación internacional, no considera el retorno financiero y el único foco son los retornos ambientales o sociales. Creo que también en los últimos años, y a partir sobre todo de los objetivos de desarrollo sostenible, en los que se ha evidenciado que el rol del sector privado es muy importante, y la sostenibilidad en el uso de recursos también, se han ido acercando los dos extremos, siendo que varios bancos de desarrollo y fondos de inversión han empezado a tener, en realidad instituciones de cooperación han empezado a tener un foco más tipo inversión. Ahora, ¿cuál es el financiamiento temático? El financiamiento temático está vinculado con instrumentos financieros, pueden ser bonos, créditos, fideicomisos y otros, emitidos con el objetivo de abordar problemáticas actuales y facilitar soluciones. Como vemos en el gráfico de la izquierda, hay distintos temas y distintos abordajes. Está, por ejemplo, el financiamiento verde, que está vinculado a todo el tema del clima, biodiversidad, conservación.
Están los financiamientos que se los etiqueta como azules, que tienen que ver con toda la conservación de agua y también vida marítima y demás. Los financiamientos sociales que están vinculados a la inclusión. Un aspecto específico que está teniendo también mucho peso ahora en el mundo es el financiamiento con lente de género, que también se le asigna el color púrpura. Y también ahí se están buscando proyectos que puedan responder a más de uno de estos, como por ejemplo se ve cuál es el rol que tienen las mujeres en el tema de conservación de bosques, por ejemplo. Y el financiamiento naranja, que está vinculado a las industrias creativas. Lo importante en este sentido es que para regular los instrumentos que pueden ser calificados como sociales, verdes o cualquiera de estas etiquetas, los gobiernos nacionales en general se encaminan a definir taxonomías, y estas taxonomías son las que definen qué es una inversión verde, social, naranja, cuáles son los parámetros para clasificar una inversión con esas características. Son sistemas de clasificación para actividades económicas y activos con contribuciones sustanciales para el logro de objetivos. Entonces, las taxonomías son como la cancha delineada sobre la base de la cual las instituciones financieras o gobiernos u otras entidades pueden decir que efectivamente han desarrollado un instrumento de financiamiento temático. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con este financiamiento sostenible en el mundo? Como ven, la tendencia es creciente. Acá tenemos información desde 2011-12 hasta 21-22. Y en el último año es donde se ha dado la crecida más importante. Los flujos de financiamiento climático anuales han alcanzado los 1.3 trillones de dólares, casi duplicando el monto del biaño anterior. La mayor parte de este monto se explica por una aceleración en los recursos orientados a mitigación. En general, se está enfocando mucho del financiamiento a reducir el tema de la emisión de carbono, principalmente por el Acuerdo de París. Pero lo interesante es que a pesar de este crecimiento, hemos llegado a 1.3 trillones para poder responder efectivamente a los problemas actuales del mundo. Para 2030 deberíamos alcanzar los 10 trillones y mantenerlos relativamente estables por 20 años entre el 2030 y el 2050. Entonces, esto muestra claramente que hay un potencial de crecimiento y un compromiso de los países, además, en torno a esta necesidad de crecimiento de financiamiento. ¿Cómo se explica este crecimiento de los últimos dos periodos? Principalmente está vinculado a energía limpia, y para lo que China, Estados Unidos, Europa, Brasil y Japón e India recibieron más del 90% del incremento en estos recursos. Entonces ahí tenemos una primera pista. Energía limpia es uno de los sectores más importantes. Y aquí ya clasifican los porcentajes en los que se dividen estos financiamientos. Energía y transporte con 44,29%. Tema de sectores agrícola y de la industria es 4%. Sin embargo, aunque es un porcentaje pequeño, también se ha identificado en un último estudio del Banco Mundial que el potencial de la mitigación es muy alto si es que se invierte en sectores agrícolas o agroindustriales. Entonces es muy posible que hacia adelante una buena cantidad de recursos se destine para este fin. ¿Qué está pasando en temas de reglamentos, marcos normativos, marcos de finanzas sostenibles y demás? Sin entrar en detalle, yo puedo poner a disposición de los organizadores la presentación para que la puedan ver en mayor profundidad, pero es evidente una tendencia creciente. Y eso quiere decir que los mercados de bonos verdes sociales sostenibles vinculados a la sostenibilidad y de transición, que se llaman BSS Plus, para América Latina han experimentado un crecimiento sostenible desde el 2014 y han alcanzado 154.1 mil millones de dólares el 22. En América Latina, este mercado representa el 21% de la deuda de la región, y también esto es altamente representativo porque aun cuando como América Latina no somos un contribuyente muy importante en el tema de cambio climático, sí la vulnerabilidad es alta, sobre todo en las regiones de Centroamérica. Entonces, también como formas de prevención y mitigación, varios de los gobiernos han asumido este tipo de financiamiento para poder responder a estos problemas, no solamente actuales, sino también futuros. Esta es una
escala sobre la base de la cual se ve más o menos la evolución de los países y sus gobiernos para empezar a tratar desde la regulación este tipo de temas. Como vemos, Colombia es un país pionero en el tema de maduración de políticas, integrando la gestión de riesgo climático y las finanzas sostenibles, está en el grupo más avanzado, pero tenemos distintos países en los que están asumiendo el compromiso, los que ya están formulando algún tipo de políticas o normativas, aquellos que están con esas políticas o normativas en desarrollo, avance y consolidación. Igual que en el caso del mundo en el que tenemos que pasar de 1 a 10 trillones, las proyecciones de la OCDE estiman que las necesidades de financiamiento para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en los países en desarrollo alcanzan los 2.5 billones. Entonces, ahorita hay un déficit todavía, más de la mitad está constituido como recursos que deberían seguirse reasignando a estos objetivos. Una vez más, aquí está cuál es el panorama en América Latina. No voy a entrar al detalle, pero les comparto esto. De todas formas, está disponible en un reporte del IFC al 2022, que es el estado de los mercados de deuda sostenible en América Latina y el Caribe. Acá vemos el porcentaje de participación. Definitivamente, Brasil, Chile y México son pioneros en estas temáticas sobre la asignación de recursos para este efecto. En lo que les decía de las distintas etiquetas, acá se ve claramente que el 2021 ha habido un auge que ha respondido en muchos casos a contrarrestar los efectos que ha tenido la pandemia en el mundo, pero hay una distribución interesante entre los distintos tipos o las distintas etiquetas de los bonos. Y acá también resaltan Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Uruguay en función a las distintas temáticas de bono. Y acá se puede ver específicamente cuáles son los porcentajes en términos de bonos sociales, donde infraestructura, incluso microfinanciamiento, acceso a servicios de salud, todos estos son sectores importantes, y los destinos verdes, industria, uso de suelo, agua, transporte, energía, importante, como les decía en el principio también. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el sector agroindustrial en el mundo? Este es un reporte que se ha escrito el 2023. Es un grupo que se llama Council on Smallholder Agricultural Finance. Se han unido varios inversionistas de desarrollo para tratar de evaluar un poco cuáles son los resultados y los impactos que están alcanzando. No incorpora a todo el financiamiento, pero sí a los actores bastante representativos. Y ahí, entre paréntesis, creo que uno de los desafíos más grandes en todos estos temas, y más aún en los países de los perfiles como los nuestros, es la generación de información. De acuerdo a este reporte, el sector agroindustrial el 2022 canalizó 751 millones dirigidos a 655 empresas de 59 países. Estos fondos apoyaron la articulación de más de 2.6 millones de pequeños productores clasificados con una media promedio de tenencia de tierra de 2 hectáreas y respaldaron la creación o el mantenimiento de 69,000 empleos. En importancia, vemos aquí arriba que tanto Centroamérica como Sudamérica son altamente importantes en todos los desembolsos, y eso se confirma acá, siendo que Perú y Nicaragua no son solamente los países más importantes para América Central y del Sur, sino en general para el mundo son los países que han recibido mayor parte de este tipo de desembolsos. Y por el cuadro de abajo se puede ver que buena parte de estos recursos van al sector del café. Todos sabemos que el tema del café tiene un impacto muy interesante en inclusión social por la vinculación justamente de pequeños productores a empresas de transformación y exportación más grandes, o incluso cooperativas en las que los pequeños productores son los dueños y son los responsables de toda la cadena. Además de ser un panorama claro y en productos y países, es interesante también ver acá que podría ser una oportunidad que se va a ir consolidando en el futuro, el apostar por otro tipo de sectores que están más vinculados a temas de seguridad alimentaria. Como les decía, entre los desafíos más importantes para el tema de finanzas sostenibles y concretamente para el trabajo con pymes está la generación de información.
Actualmente las políticas de impulso a las finanzas sostenibles son generalmente políticas de oferta. Los primeros que han empezado con este tipo de innovaciones han sido los sectores financieros de los países, pero no se tiene una claridad de la demanda o de las motivaciones reales de las empresas para poder buscar este tipo de financiamiento. Se deben buscar mecanismos blended finance. Lo que se ve en este último reporte también es que en general el crédito promedio al que acceden las empresas vinculadas a las cadenas de agronegocios ha ido creciendo en el tiempo. Es un tema vinculado a los riesgos que representa articularse con el sector agroindustrial. Y para eso es importante unir dos tipos de recursos. Si se acuerdan del espectro de capital, ahí ahora también la filantropía está entrando como inversión subordinada a este tipo de instrumentos. Eso quiere decir que se hace cargo de las primeras pérdidas y con eso reduce el riesgo de este tipo de instrumentos y capitaliza más inversiones también privadas con fines de lucro y pueden dar mejores condiciones también a los que buscan acceder a este capital. Los riesgos inherentes al sector agro, que están además directamente vinculados con el cambio climático, requieren un abordaje integral del tema financiero y ahí la incorporación de seguros está siendo cada vez más importante a todo nivel, tanto las empresas consolidadas, grandes corporaciones, como empresas de menor tamaño. Es importante incorporar otro tipo de cadenas más allá del café para poder incluir el tema de seguridad alimentaria y es imprescindible acompañar el financiamiento con conocimiento y creo que ahí todas las instituciones que son parte de este webinar tienen un rol fundamental. La sostenibilidad es un área intensiva en conocimiento que requiere conocimientos muy especializados a los cuales por sus características y su tamaño las pymes en general tienen dificultad de acceder. Entonces, se necesita un asesoramiento empresarial tanto tradicional en temas de gestión empresarial, pero también en temas de gestión de impacto y ir visibilizando y mostrando cada vez más las oportunidades de mercados y de financiamiento vinculadas a estas temáticas. En oportunidades, como han podido ver, en todos los informes relacionados a finanzas sostenibles, es evidente que la oferta está en una tendencia creciente y esto va a mantenerse y multiplicarse en el tiempo, incluso los crecimientos son cada vez más exponenciales. Lo que les decía en un último reporte del Banco Mundial, se ha visto que el sistema agroalimentario emite 1/3 de los gases de efecto invernadero y además 3 de 4 países en desarrollo están vinculados a este sector, entonces desde los niveles mundiales van a empezar a asignarse más recursos para adaptación y mitigación. Los lineamientos para transformar el sistema agroalimentario ya son conocidos y a lo que me refiero con esto, y creo que es bien importante también para el All Invest como red, es que ya se han probado distintas metodologías, tecnologías e innovaciones que han funcionado en distintos territorios y que no solamente inciden en rentabilidad, sino también en sostenibilidad. Y esta gestión y esta forma de compartir conocimiento se hace cada vez más imprescindible para reducir los costos de acceso a este tipo de conocimiento. La búsqueda por resiliencia en estos sistemas no contempla únicamente la mitigación, ahora también el tema de adaptación está siendo cada vez más importante, lo que se conoce y ha sido recientemente incorporado como la transición justa. Se sabe que a raíz del cambio climático y la tecnologización de muchas de las funciones, va a haber que reasignar una buena cantidad de trabajadores a otros sectores o con otras especialidades, y es fundamental que los que tradicionalmente se han quedado atrás no vuelvan a quedarse atrás en este sentido. Y el primer paso es siempre la voluntad de las empresas, la apertura para entender y comprometerse a formar parte de la transición, y creo que nosotros como instituciones de soporte tenemos el rol de facilitarles ese trayecto. Creo que tengo una más, pero ya estoy llegando a los 20 minutos, entonces está bien. Como todas ustedes saben, como instituciones, el financiamiento es una restricción importante para las pymes en general y el financiamiento vinculado a temas sostenibles es una restricción aún más difícil de alcanzar justamente por este tema de conocimiento. La oferta está creciendo, pero no necesariamente a la par de la demanda. Y está vinculado a lo que he ido mencionando a lo largo de la presentación,
En general, las pymes tienen mayores brechas de acceso a información, a capacidades, y enfrentan más de cerca la incertidumbre regulatoria y de mercado, y sus flujos financieros no son tan estables. Entonces, hay que buscar mecanismos innovadores, poco convencionales, para facilitarles estos accesos a las pymes. Y ahí uno de las recomendaciones más importantes de un estudio al 2024 vinculado justamente al financiamiento de pymes y su relación con el tema de sostenibilidad, es que se necesitan herramientas de fácil uso y mecanismos de asesoramiento y provisión de información para que las pymes desarrollen sus capacidades, primero de acceso a financiamiento, pero después también de medir y reportar sobre su desempeño sostenible. Cada vez los requerimientos no van a ir solamente en las líneas tradicionales de pedirles los estados financieros para ver su salud financiera y su posibilidad o habilidad de acceder a crédito, sino también su capacidad y solidez para poder generar este tipo de reportes de manera de acceder a líneas de crédito específicas. Eso es todo. Muchas gracias por el espacio. Ahí está mi correo electrónico. Como conversamos con Julio, yo ahorita estoy además relevando un poco del lado de la demanda, no solo de la oferta, y si es que están interesados en compartir, en conversar más directamente conmigo, yo encantada, porque quiero entender más las características y las motivaciones de las empresas con las que están trabajando. Muchas gracias. Gracias, Julio. Listo. Muchas gracias, Lucía. La verdad que eh, un- una presentación que nos muestra las grandes oportunidades que hay, sobre todo en el sector agroalimentario, eh, y por supuesto porque es una de las cadenas que más retos tiene, y como también mencionaba Irene, no solamente eh, en los temas ambientales, sino también en las posibilidades de acceso a otros mercados. En algún momento esto va a estar muy vinculado, el tema de la sostenibilidad y acceso a mercados. Y por supuesto, esto requiere de recursos financieros para lograr estas transiciones. Y en los países están habiendo cada vez más oportunidades. Entonces, en este momento, damos espacio para aquellos que tengan alguna pregunta. Está habilitada la sección de Q&A, o si alguien quiere levantar la mano, también damos la palabra para poder tal vez conocer algún otro detalle de la presentación, ¿no? Eh, Ahí vamos a estar esperando un poco. De todas formas, un, un tema que, que se ha visto y entiendo que ha pasado en varios países, en los que se han constituido mesas de finanzas sostenibles, que han estado principalmente conformadas por entidades financieras de diversos tipos, ¿no? Pueden ser bancos u otras entidades que trabajan mucho en algo que también explicabas, que es la taxonomía. Eh, pero muy poco del lado de las empresas que requieren esto. En ese sentido, Lucía, ¿cuáles son los desafíos que por ahí nosotros como cámaras, asociaciones, entidades que apoyamos a las empresas tenemos para justamente poder trabajar en este esquema de finanzas sostenibles? Has mencionado un poco esos desafíos de las empresas. ¿Qué se te ocurre que podemos también pensar como instituciones? Sí, yo creo que hay varios desafíos y depende un poco del nivel de profundidad. Creo que un rol inicial definitivamente son temas de sensibilización. Hay muchas empresas, en realidad todas las empresas están muy copadas con el día a día, y muchas de ellas, cuando se les habla de sostenibilidad, no entienden mucho de qué se trata y todavía lo vinculan mucho con sus proyectos de responsabilidad social empresarial, cuando en realidad la sostenibilidad tiene que estar relacionada intrínsecamente con el modelo de negocios, la propuesta de valor y demás.
Entonces creo que definitivamente algo con lo que hay que empezar es con espacios como este de sensibilización para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de sostenibilidad. Y creo que un rol importante también para este tipo de instituciones es identificar muy bien en sus regiones cuáles pueden ser los motivadores reales para las empresas. Si bien hay empresas que nacen desde un principio con esta motivación de triple impacto, la mayoría que ya están operando en el día a día va a involucrarse en este tipo de cambios o de transiciones en la medida en la que los beneficios sean mayores que los costos. Entonces ahí ahorita los dos esquemas más claros son financiamiento. Hay algunos países en los que las condiciones de financiamiento de líneas verdes, por ejemplo, son más favorables en términos de tasa de interés, de plazo, de esquemas de garantías y demás, pero una vez más son desconocidos para la demanda de financiamiento. Entonces poner al alcance este tipo de información, mercados, y no solamente mercados actuales, sino potenciales, saber que para el 2025 los mercados de la Unión Europea van a tener restricciones, no solamente para los productos directamente importados, sino para la trazabilidad de los mismos. Es decir, si se importa carne de ganado, se va a ver también de dónde viene el alimento que ha consumido ese ganado y que no esté vinculado a áreas de deforestación, por ejemplo. Estas son transiciones que toman mucho tiempo, entonces es bueno crear conciencia ahora para que empiecen a tomar algunas medidas hacia adelante. Y después del tema de sensibilización, ya temas mucho más puntuales de capacitación, y eso puede darse a partir de cortes sectoriales, porque en definitiva los temas de agua, de electricidad varían mucho entre sectores y hay tecnologías específicas que se han desarrollado para sectores en particular. Y dar a conocer también cuál es el efecto que pueden tener estas tecnologías no solamente en no solamente en la sostenibilidad, sino también en la rentabilidad para que se constituyan en motivaciones claras. De acuerdo, excelente. Tenemos otra pregunta. Otto Medina nos pregunta, ¿dónde se puede revisar el nivel de desarrollo de normativas y regulaciones referentes a la sostenibilidad en los países de América Latina? Creo que no hay un compendio donde estén todas las normativas, eh, pero hiciste también referencia a un estudio que, entiendo en la referencia está en la presentación que la vamos a compartir, eh, de IFC, ¿verdad? Tal vez ahí se pueden tener referencias de estos elementos. Sí, de acuerdo. En la diapositiva en la que está el esquema de evolución de políticas a nivel mundial y regional, ahí están las referencias a este tipo de avances, como han visto ahí desde el compromiso, desde que los países asumen el compromiso, hasta que ya están en consolidación, políticas, normas, regulaciones y demás. De acuerdo, gracias. Hay otra pregunta, Luis Fierro, gracias por la pregunta. Creo que es bastante general. eh, digo, eh, dice, sería interesante saber cómo las empresas de América Latina y el Caribe se están preparando para enfrentar la nueva normativa europea sobre evitar deforestación, así como el mecanismo de ajuste fronterizo de carbono. Eh, Agradecen por la presentación. Creo que esto va más allá de solamente las finanzas sostenibles. Creo que es un desafío. De todas formas, también Irene al inicio comentó que el programa Alinvest Verde tiene otros componentes, así que los invitamos siempre a estar atentos a la información que se publique, incluso de los otros componentes, porque se están haciendo levantamientos y trabajos, no con todos los países, pero con algunos que podrían servir como referencia. Eh, otra pregunta, tal vez, Lucía, eh, no pone el nombre, dice, buenos días, a su criterio, las perspectivas de financiamiento para energías renovables crecerá de forma importante, sabiendo que tenemos en Latinoamérica un gran déficit de energía para los siguientes años. Sí, definitivamente, y tal vez vinculando las dos preguntas, creo que las empresas lo que hacen es responder y las más maduras anticiparse a su entorno.
Lo que yo he visto en la experiencia de cómo se están adaptando a las nuevas regulaciones de la Unión Europea es que las están estudiando y están viendo cuáles son los requisitos que van a tener que presentar, y están desarrollando nuevos departamentos dentro de sus empresas. Y al mismo tiempo, para responder la segunda pregunta, en los lugares en los que está empezando a sentirse la escasez de agua, la escasez de electricidad, como forma de anticipación también, las empresas están empezando a adoptar otro tipo de estrategias, incluso los consumidores particulares, donde hay temas de restricción de acceso a gasolina o a los combustibles fósiles tradicionales, están buscando también alternativas como vehículos híbridos y demás. Entonces, hay una parte que está respondiendo ya a las características actuales y otra parte que también está adaptándose a lo que va a venir hacia adelante. Entonces, en definitiva, aun cuando el panorama es difícil y el desafío es grande, sobre todo por la cantidad de recursos que se necesita, creo que hay una oportunidad porque ya no es un tema abstracto, ya es un tema que se lo está sintiendo día a día, y eso es lo que impulsa mucho más concretamente a que las empresas y las personas tomen medidas específicas. De acuerdo, gracias, muy interesante. Eh, Efectivamente, además del tema agroindustrial, el tema de energía son críticos para nuestra región. Em, Hay una pregunta que menciona si existen financiamientos para clústeres y cuáles son las organizaciones. Eh, por supuesto, depende de los tipos de clústeres y los países. Más bien, con esta presentación lo que tratamos de motivar es que busquen en sus países estos mecanismos. Eh, Sin duda, en todos los países hay algo o alguien que ya está trabajando en esto. Entonces, más bien es una invitación hacia eso. No se tiene un listado, un estudio completo de todas las entidades que financian, así que eso mencionamos. Otra pregunta que dice que está de acuerdo efectivamente con lo mencionado en términos de las taxonomías, y esto sin duda tiene que ver, por ahí, si nos explica un poco más de qué significa taxonomía, que dice, sería interesante saber qué tipos de requisitos debe cumplir para que algún financiamiento pueda contar con sellos verdes. Por ahí no es el término técnico, pero para entender un poco por ahí, Lucía. Claro, justamente he estado en la revisión de un bono que se va a emitir acá en Bolivia vinculado a temas de género. Lo más importante para el tema de el instrumento como tal es que, además de las condiciones financieras tradicionales que siempre se establecen vinculadas a plazo, retorno y demás, se tiene un espacio específico en el que se plantea em, lo que se llama la teoría de cambio, es decir, el mecanismo a partir del cual estos recursos financieros van a ir definitivamente a incidir específicamente en un tema social y ambiental. Se definen normalmente ahí cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible a los que estaría respondiendo el instrumento financiero, y se determina el periodo de reporte, el contenido de los reportes y demás. Entonces, aquí es un tema muy fuerte, sobre todo de medición y reporte. En relación a la taxonomía, como les decía, la taxonomía como que delinea la cancha, define qué es verde y qué no es verde. En el caso de Colombia, y aquí les leo una cita específica de lo que es la taxonomía verde de Colombia define un sistema de clasificación para actividades económicas y activos con contribuciones sustanciales para el logro de objetivos ambientales que responden a compromisos, estrategias y políticas trazadas por el gobierno colombiano en materia ambiental. Es decir, define qué es una inversión verde. Y ahí se definen cuáles son los objetivos ambientales: mitigación, adaptación, conservación, gestión de agua, suelo, economía circular, prevención y control de contaminación, y los sectores económicos que están incluidos en esta primera versión de la taxonomía, donde está energía, construcción, gestión de residuos, gestión de agua, transporte, ganadería, agricultura y forestal. Y adicionalmente se definen dos transversales: el tema de tecnología como transversal y el tema de manufactura como transversal. Entonces, un poco acá se ve, y después ya se puede ir desglosando qué implica una inversión verde en construcción, pero ahí se ha definido un poco el marco de operaciones para que alguien que quiera emitir un instrumento verde pueda tener una guía clara, no solo de
bajo qué parámetros emitirlo, sino también cómo medirlo y cómo reportarlo. De acuerdo, muchas gracias. Y ahí agradecemos también a Luisa Fernanda que ha compartido el link de la taxonomía verde de Colombia. Así que los invitamos a que puedan revisar esto también. Lucía también compartió su correo, sus datos de contacto, que alguien lo pregunta. Preguntaron también dónde se va a poder ver el video, la presentación. Los invitamos a seguir las redes sociales de Alinvest Verde, porque esto va a ser distribuido además públicamente, ¿no? Nos interesa que se difunda aún más todo este conocimiento. Hay algunas preguntas que son bien específicas de los países, no tenemos datos específicos. En cada país hay las instituciones, la normativa, más bien los invitamos a que ustedes busquen estos temas. Estamos, bueno, en el tiempo que habíamos previsto, y con esto vamos ya a concluir nuestro primer webinar. Agradecemos mucho también a Irene, Malena, que están ahí, del equipo coordinador de Alinvest Verde SECUA, y agradecerte, Lucía, por compartir y darnos esta semillita para despertar el interés y que todos sigamos buscando más información sobre esta temática. Así que les agradecemos mucho y que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias, Julio, y quedo a la orden para cualquier continuidad a estos temas. Gracias, adiós.